Cordial saludo, mi nombre es Miguel Ángel Frías López y en esta presentación voy a hablar sobre el tema de la modernidad en los siglos XVIII y XIX, tomando como ejemplo al pintor español Francisco de Goya y una de sus obras más representativas, Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808. El objetivo de este trabajo es analizar cómo las obras de Goya reflejan los cambios artísticos, filosóficos y estéticos de la época y por qué se le puede considerar un artista del espíritu moderno. Es importante señalar que la modernidad en el arte no fue un cambio repentino, sino un proceso lleno de transformaciones sociales, políticos y culturales que impactaron profundamente a los artistas en este sentido. Goya es un puente entre la tradición del artista y la sensibilidad de la modernidad, que abre paso a movimientos como el romanticismo y más adelante al realismo. Situaciones en el tiempo y lugar. Francisco de Goya vivió entre 1746 y 1828, un periodo marcado por profundos cambios en Europa. La Ilustración, con su confianza, era la razón y el progreso humano. La Revolución Francesa de 1789, que transformó radicalmente la política y la sociedad. La guerra napoleónica, que afectaron directamente a España. Y finalmente el surgimiento de unas nuevas ideas sobre la libertad, derechos humanos y justicias sociales. Su obra Fusilamiento del 2003, pintada en 1814, representa un episodio clave de la historia española, la represión del ejército napoleónico contra el pueblo madrileño que se levantó el 2 de mayo de 1808. Lo que hace tan especial esta pintura es que no se trata de una escena gloriosa de la guerra como una espiritual en el arte oficial, sino una de las representaciones crudas, humanas y desgarradoras a través de obras como Goya convierte al pueblo en protagonista, mostrando el dolor, la violencia y la justicia de la guerra. En el campo artístico, Goya con el academicismo clásico y se acerca a un estilo mucho más expresivo y emocional. En los fusilamientos del 3 de mayo podemos observar contrastes de luz y sombras. La escena se desarrolla de noche, iluminadas dramáticamente con un farol, lo que genera un efecto teatral, una composición dramática. El pelotón del fusilamiento está a la derecha y rígido y mecánico, mientras que las víctimas aparecen en distintas posturas del dolor y resistencia. El protagonista central, un hombre con camisa blanca, iluminado y los brazos abiertos, recuerda una figura de Cristo crucificado. Esto simboliza el sacrificio del pueblo frente a la opresión. El realismo crudo, los cadáveres yacen en el suelo y la sangre visible refuerzan la brutalidad del momento. En esta obra, Goya se aleja de los héroes y los reyes para dar voz a los ciudadanos comunes, convirtiendo el arte en una herramienta de denuncia. Elementos filosóficos. Desde lo filosófico, esta obra de Goya se conecta tanto con la Ilustración como con el romanticismo. Con la Ilustración porque denuncia la irracionalidad de la violencia y del poder autorio.
El pensamiento ilustrado defendía la libertad, la igualdad y los derechos humanos, y Goya refleja la contradicción entre esos ideales y la brutal realidad de la guerra. Con el romanticismo, porque expresa lo sublime y lo terrible de la condición humana. El romanticismo no teme mostrar el dolor y el sufrimiento y lo incontrolable de la historia. De esta manera, Goya representa una tensión filosófica entre la razón y la emoción, entre la esperanza ilustrada y la desesperación romántica. Elementos estéticos. En el plano estético, Goya nos enseña que el arte no siempre busca lo bello en el sentido clásico. En esta pintura lo que encontramos es lo sublime en la figura central iluminada que transmite grandeza moral y espiritual, a pesar del horror, lo grotesco y lo terrible en los rostros del miedo, en los cuerpos caídos y en la sangre y la violencia explícita. Este contraste nos enfrenta a lo más oscuro de la condición humana. La obra nos obliga a sentir empatía y horror al mismo tiempo. Goya nos muestra que el arte no puede ser un espejo de realidad. Aunque esta realidad sea fea, dolorosa y traumática, esa es precisamente su fuerza expresiva. Pasemos ahora a la conclusión. Para concluir, Francisco Goya y su obra Los Fulcinamientos del 3 de mayo son un claro ejemplo del espíritu del arte, su capacidad para denunciar la violencia, su estilo expresivo y su manera de unir lo artístico, lo filosófico y lo estético lo convierte en un puente entre el arte clásico y el arte moderno. Goya rompe con las tradiciones y muestra que el arte no tiene que ser decorativo ni idealizado, sino puede ser convertido en un testimonio crítico de la historia y la sociedad. En este sentido, su obra no solo pertenece al pasado, sino que sigue siendo actual. Nos recuerda que el arte puede ser una voz de resistencia frente a la injusticia y que tiene el poder conmovernos, incomodarnos y hacernos reflexionar. Así, Goya nos enseña que la verdadera modernidad en el arte no consiste en mostrar lo bello, sino a través de la verdad.